Hola, soy Martín Bonfil Olivera, químico y divulgador científico. Trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablar de una tradición mexicana como el Día de Muertos desde un punto de vista basado en ciencia y además ateo, ajeno a la creencia en dioses y entidades sobrenaturales, también yo le llamaría un punto de vista naturalista, puede ser complejo. Pero voy a comenzar diciendo algo no relacionado con el Día de Muertos. Yo soy un gran fan de la música barroca y por supuesto del máximo exponente de la música barroca, Johann Sebastian Bach. Y mucha de la música de Bach, sobre todo su música vocal, y en particular su obra maestra, su obra cumbre, la Misa en Si menor, no puede ser entendida, no se puede apreciar en, en toda su profundidad y belleza si uno no toma en cuenta que se trata precisamente de una misa cristiana, eh, y por lo tanto una expresión de la religión, del asombro y del amor hacia Dios y hacia la religión. ¿Puede un ateo disfrutar de la música de Bach? ¿Puede un ateo disfrutar de la misa en si menor? Por supuesto que sí. Eh, Quizá un ateo que sea absolutamente ignorante acerca de la religión católica va a apreciar con menos profundidad la belleza de la música y de las letras y sus diversos significados, porque tienen varios niveles de significado. Un ateo que se tome la molestia de leer y de informarse acerca de esa religión cristiana con el objetivo de entender mejor la misa de Bach, la va a entender con mucha mayor profundidad, pero sin necesidad de convertirse en creyente. Bueno, creo que lo mismo pasa con las tradiciones religiosas que forman parte del folclore, de la tradición de muchos pueblos. En particular, México es un país muy diverso, pero que en su gran diversidad de culturas precolombinas, de tradiciones y de creencias, incluso místicas, tiene algo en común, que fue un país conquistado por el Reino de España y un país en el que se impuso la religión católica, pues en parte por la fuerza, pero también a través de un proceso de fusión, de síntesis, algunos le llaman imposición, en que las creencias de la Iglesia Católica se trataron de hacer compatibles con las creencias de las religiones precolombinas anteriores a la conquista, y eso dio lugar a fusiones muy interesantes, como por ejemplo nuestra Virgen de Guadalupe, que es la patrona de nuestro país y de Latinoamérica. Al mismo tiempo recupera muchos elementos de la diosa, eh, eh, acabo de olvidar el nombre de la diosa, no es Coatlicue, pero de una de las diosas de la nación azteca. eh, y esta fusión entre dioses aztecas o de otros pueblos indígenas y santos o vírgenes católicas es algo que se presenta mucho en las tradiciones mexicanas. El Día de Muertos también es una mezcla de culturas en que el Día de Todos los Santos y de eh, los santos pequeños y los santos grandes que se celebran el 1 y el 2 de noviembre, se mezclan con otras tradiciones precolombinas, incluso en la tradición de poner altares con ciertos elementos como los incensarios, las flores de cempasúchil, estas flores anaranjadas que en México se relacionan con el más allá y con el Día de los Muertos en particular, porque es cuando florecen en México estas flores, componer la comida que les gustaba a nuestros seres queridos que han fallecido, y con la creencia de que sus almas regresan a degustar estas viandas, estos alimentos, estas bebidas, incluso se les ponen cigarros y se ponen otros elementos como el pan, la sal, el agua, eh, el,
el copal para aromatizar, etcétera. Y las diferentes regiones tienen también sus diferentes variantes, porque algunas ponen tamales, ponen frutas y otros elementos. Se necesita ser creyente en el más allá, en una deidad, en el catolicismo y en particular en el regreso de las almas del más allá para ver la ofrenda que ponemos, para recordarlos, para poder celebrar el Día de Muertos y disfrutarlo. Yo creo que no. Yo creo que así como todos los mexicanos vivimos en una nación que tiene una cultura católica, no quiere decir que todos seamos católicos, aunque sigue habiendo un 80% de católicos en México, por lo menos católicos declarados, no quiere decir que sean practicantes. Esto no quiere decir que uno no pueda poner un altar de muertos aún siendo ateo. Cuando uno vive la pérdida que implica perder a seres queridos, yo he perdido ya a mis dos progenitores, a mi madre hace 11 años, a mi padre el año pasado, y he perdido ya a varios amigos queridos y parientes. Uno sabe que esa pena se puede procesar de manera racional, pero finalmente se trata de una emoción y una emoción no se puede procesar solamente de manera racional. Y justamente los rituales, las tradiciones, nos ayudan a procesar esas emociones y convertirlas en algo más manejable. El Día de Muertos en México, los altares, y las ceremonias, las visitas al panteón, que también son muy tradicionales, ayudan a procesar la pena, a dialogar de alguna manera con esos seres que ya no están, aunque uno sepa que en realidad no está dialogando con nadie, pero uno sí se puede encontrar hablándole a esas personas que ya no están vivas, que tampoco creemos como personas con una visión naturalista del mundo, que estén en un más allá, pero que siguen estando aquí adentro, como dice Daniel Dennett y Douglas Hofstadter. Uno sigue teniendo representaciones de esas personas queridas en su propio cerebro, como como las tiene uno cuando están vivas, pero cuando dejan de estar allí, las seguimos teniendo aquí y podemos seguir dialogando con ellas. Y yo creo que el Día de Muertos, la tradición mexicana, puede ser una ocasión para intensificar ese diálogo, para recordarlas con más cariño y para homenajearlas. No necesita uno tener una creencia metafísica, una creencia sobrenatural, una creencia religiosa, y sí puede uno recuperar y no rechazar esas bonitas tradiciones que unen a las familias, que forman parte de nuestra cultura mexicana, tanto de los mexicanos que vivimos en México como también de los mexicanos que emigran y siguen cuidando esas tradiciones. Así que yo no veo ninguna contradicción y al contrario me parecería triste y tonto dejar de celebrar la Navidad, dejar de celebrar el Día de Muertos solo porque uno es ateo. Ojalá que ustedes lo vean también así y ojalá que se animen a poner, aunque sea un pequeñito altar de muertos, en recuerdo a sus seres queridos. Muchísimas gracias.